Hola a todos, nosotras somos Carla Lubrani y María Agustina Macarone, residentes de primer y segundo año de Estambolian, y hoy les traemos brucelosis. La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa antropozoonótica de curso crónico. Tiene una distribución mundial, afecta tanto al hombre como a los animales domésticos y fauna silvestre. Esto genera un problema tanto sanitario como un gran problema económico en la población. La brucela son bacilos gram negativos, pequeños, inmóviles y aerobios estrictos, de crecimiento lento, que no poseen cápsulas ni forman esporas. Está constituido por 7 especies: Brucella melitensis, abortus, suis, canis, neotomae, ovis y maris, de las cuales las primeras 4 nombradas son las que nos competen porque son las que pueden infectar al hombre. En cuanto a la composición y la estructura química, el elemento más abundante y mejor estudiado de la membrana externa es el lipopolisacárido, también conocido con el nombre de endotoxina, compuesto por 3 regiones: un lípido A anclado a la membrana más externa, en la zona intermedia un núcleo y luego un polisacárido O también conocido con el nombre de cadena O. El aspecto que adquieren las colonias fundamentalmente se va a deber a la presencia o ausencia de esta cadena O. Entonces tenemos las colonias lisas en presencia de este antígeno O y las colonias rugosas en ausencia. De las primeras mencionadas tenemos Brucella abortus, melitensis y suis, y de las segundas ovis y canis. Las colonias lisas son las que presentan mayor virulencia y tienen una estructura similar a algunas enterobacterias. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, tiene importante distribución geográfica a lo largo de todo el mundo. Se estima que afecta a unas 500.000 personas por año en los continentes de Asia, el Mediterráneo, África, algunas partes de América, como puede ser Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Colombia y Argentina. En el caso de nuestro país, una de las principales especies responsables es la Brucella suis. En nuestro país dependerá en la latitud que nos encontremos, entonces el ganado que predomine y por lo tanto la brucela. Entonces, en el norte, oeste y centro de nuestro país, donde predomina el ganado caprino, se encuentra mayoritariamente Brucella melitensis, mientras que en la pampa húmeda, donde hay prevalencia de ganado vacuno y porcino, Brucella suis y Brucella abortus. En el gráfico de la izquierda podemos ver entonces que la mayor distribución geográfica en Argentina es en la zona de la provincia de Buenos Aires, donde predomina el ganado. Se asocia más frecuentemente al sexo masculino, entre los 30 y 40 años, y en población rural, así también como según la ocupación, es decir, aquellos que tengan contacto con animales o productos de los animales, como los veterinarios, laboratoristas, trabajadores en frigoríficos y peones de campo. Existen 2 patrones. Tenemos el patrón urbano alimentario, donde es por un consumo de leche o alimentos no pasteurizados, y el patrón rural laboral, que tiene que ver justamente con el contacto, según la profesión, con el ganado o sus productos. Entonces, como mencionamos anteriormente, el reservorio de la brucela es el animal, el ganado. Entonces puede llegar al humano a través de un contacto directo, el contacto con las secreciones directamente del animal, o a través de un contacto indirecto, ya sea por vía digestiva, cuando el consumo de productos artesanales, productos no pasteurizados, o por la vía inhalatoria, en esos ambientes que está concentrado todos los polvos. Por ejemplo, pueden ser en camiones de jaulas para transporte de ganado, en establos. Otra vía de contagio muy importante, sobre todo en el ámbito de la medicina veterinaria, es por una autoinoculación accidental, sobre todo de la vacuna de la Brucella abortus cepa 19 y Brucella melitensis. En cuanto a la patogenia, una vez que la brucela ingresa a nuestro organismo, puede ser fagocitado por los polimorfonucleares y los macrófagos, y de esta manera es eliminado por la inmunidad innata. En caso de que esto no ocurra, llegan por vía linfática hacia los ganglios regionales y desde allí al torrente sanguíneo. Allí pueden ser fagocitados por los polimorfonucleares y macrófagos circulantes y ser transportados a diferentes órganos. Entonces sobreviven dentro de vacuolas fagocíticas intracelulares. En cuanto a la supervivencia de la brucela dentro de las células, se asocia con la síntesis de enzimas antioxidantes y con la producción de GMP y adenina. Esto genera la inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma, de la degranulación, de la activación del sistema mieloperoxidasa haluro y de la producción de citoquinas. La brucela es afín al receptor de manosa. Es por esta razón que
la brucela tiene gran capacidad de infectar los tejidos de los órganos reproductivos, ya que las células de la placenta son muy ricos en estos receptores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, pero puede llegar a durar varios meses. La evolución es asintomática o subclínica, aguda o de comienzo abrupto y crónica. Cuando hablamos de cronicidad hay que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas perduran más allá de un año luego de un tratamiento adecuado. En general son manifestaciones muy inespecíficas. La característica principal es la fiebre, que puede ser continua, intermitente o irregular, cefalea, fatigas, mialgias, pérdida de peso, anorexia, malestar generalizado. Tiene manifestaciones locales, donde la más común, en un 20 o un 60% de los pacientes, es la enfermedad osteoarticular. Luego predomina el sistema genitourinario, el sistema nervioso central con meningoencefalitis, coma y convulsiones. Hepatitis, hay que tener en cuenta que en este caso hay una alteración de las transaminasas, pero no superan más de 5 veces el valor normal de ellas. La hepatoesplenomegalia es muy común. La endocarditis es una manifestación no muy común, pero es la principal causa de mortalidad. Puede haber compromiso pulmonar, que hay ausencia de lesiones pulmonares en estudios radiológicos, y ya menos común pueden ser uveitis, queratoconjuntivitis y cataratas. En cuanto a la brucelosis durante el embarazo, aumenta el riesgo de aborto, la transmisión es transplacentaria, pero también se han reportado casos de transmisión vía lactancia y por el parto. Los neonatos presentan hepatoesplenomegalia y cuadros de sepsis. En el caso de la brucelosis en pediátricos puede ocurrir de forma asintomática, pero lo más común es que ocurran como un síndrome febril prolongado, con hepatoesplenomegalia y linfadenopatías. Hay compromiso locomotor y hay lesiones en la piel, que pueden ser de tipo rash eritematoso papular o lesiones purpúricas. Entonces, cuando sospechamos de brucelosis, tiene que haber una clínica compatible, pero como dijimos, la clínica es inespecífica, entonces sí o sí tiene que haber antecedentes epidemiológicos, es decir, una persona que viva en zona rural o que tenga contacto por su profesión con los animales o productos derivados de los animales. Por el síndrome febril, entonces, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con fiebre tifoidea, tuberculosis, linfoma, dengue, leptospirosis y enfermedades reumáticas. En cuanto al diagnóstico, este puede hacerse por métodos directos o por métodos indirectos. El método directo es el método recomendado y el de certeza, pero no muchas veces se logra el aislamiento del microorganismo, por lo cual muchas veces el diagnóstico es por métodos indirectos, es decir, por serología. Entonces, para el diagnóstico directo, las muestras posibles van a ser sangre, médula ósea, LCR, líquido articular y biopsias. La muestra de elección es la sangre, ¿sí?, mediante hemocultivo. Se recomiendan 3 muestras de hemocultivos en 24 horas. En un medio de cultivo monofásico se recupera muy bien en hemocultivos manuales o en hemocultivos automatizados. Preferentemente la toma de muestra debe ser en etapa febril. Es importante recalcar que mientras mayor sea el progreso de la enfermedad, menor posibilidad de positividad de los hemocultivos. En los hemocultivos automatizados se detectan más del 95% de los hemocultivos positivos antes del 7º día de incubación. Es importante que si se tiene una sospecha de brucela, no se descarten como negativos antes de los 30 días. Y además avisar al laboratorio para que tengan esta incubación prolongada de los mismos. Una vez que salte un hemocultivo positivo, este se va a repicar en agar sangre y agar chocolate y se va a incubar a 35-37 grados en atmósfera con dióxido de carbono y se va a realizar la coloración de Gram. ¿Qué se va a ver de esta manera? ¿Sí? No toman bien la decoloración con ácidos, entonces van a verse como Gram variable. Es muy importante además destacar que todo hemocultivo con más de 24 horas de positividad debe ser procesado bajo campana. En cuanto a la morfología, como se había mencionado anteriormente, tenemos colonias lisas y colonias rugosas.
Las colonias lisas son redondas, de superficie convexas y brillantes y tienen sus bordes delimitados, mientras que las colonias rugosas tienen apariencia opaca, son granulares y aplanadas. Es importante tener en cuenta que en el diagnóstico directo el género Brucella puede ser confundido con otras bacterias gram-negativas, como pueden ser la Bordetella bronquiséptica, el Campylobacter fetus, el Cicrobacter phenylpyruvicus, el Acinetobacter y la Yersinia enterocolítica. Pero obviamente por pruebas bioquímicas, que algunas están disponibles en todos los laboratorios y otras no, se puede llegar a su diferenciación. Entonces acá veremos a modo de esquema cómo llegar a un diagnóstico presuntivo de Brucella. Al tener cocobacilos gram-negativos de crecimiento lento, 48 horas, con colonias no hemolíticas y no pigmentadas, vamos a tener que inicialmente trabajar en cabina de seguridad biológica de clase 2, como les mencioné anteriormente. Luego vamos a hacer una prueba de satelitismo. Si esta nos da positiva, vamos a considerar una Haemophilus. Si esta prueba de satelitismo nos da negativa, vamos a hacer una oxidasa y una catalasa. Si ambas pruebas son negativas, consideraremos una Francisella. Ahora, si son positivas, vamos a hacer una ureasa que, al ser negativa, vamos a pensar en otro microorganismo y al ser positiva, ahí identificaremos a nuestro microorganismo como una probable Brucella. Y se enviará al laboratorio de referencia. Es importante destacar que el envío al laboratorio debe ser con triple envase siguiendo las normas de seguridad internacionales. Otro dato importante es mencionar acerca de la identificación del Malditov. El Malditov anteriormente no contaba con el perfil proteico de Brucella, hoy en día está incorporado y si se quiere hacer una identificación por Malditov, se va a hacer previo a una inactivación, ¿sí? Con ácido fórmico. El Malditov permite la identificación de Brucella con un score más de 1,7, confirma el género, pero no así la especie. Como mencionaba anteriormente, todas las manipulaciones de Brucella se deben realizar utilizando la cabina de seguridad biológica tipo 2 con filtros EPA, certificados para prácticas de nivel 3 de bioseguridad, además de usar elementos de protección adecuados, respiradores N95, gafas, guantes, calzado de laboratorio cerrado y guardapolvo. Ahora bien, sobre el diagnóstico por serología, hay que tener en consideración la reactividad cruzada y el tipo de anticuerpo que predomina en cada etapa. La mayoría de los kits de determinación de Brucella utilizan el antígeno de Brucella abortus 11-19-3 o 99S, que permiten la detección de anticuerpos anti-Brucella abortus, suis, melitensis, mientras que Brucella canis y ovis necesitan antígenos específicos de especie. Bien, con respecto a los anticuerpos que predominan en cada etapa, en la etapa aguda obviamente va a predominar la IgM, que va a negativizar a los 6 meses. A medida que aumenta la IgM, también aumenta la IgA y disminuye a su vez a los 6 meses. Por otro lado, la IgG es la predominante en la etapa crónica y van a permanecer detectables durante 2 a 3 años. También hay un tipo de IgG que se produce cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Este tipo de IgG son no aglutinantes, que son incapaces de dar reacciones de aglutinación directa y no activan el complemento. En cuanto a las técnicas que se utilizan en el laboratorio de serología, tenemos la aglutinación lenta en tubo de Wright, en la cual se realizan diluciones crecientes del suero a investigar y se enfrentan con cantidades constantes del antígeno, y así se observa la presencia de aglutinación o no. La reacción de Huddleston, que es una prueba de aglutinación en placa, en la cual se pueden observar muy comúnmente fenómenos de prozona, por lo cual es importante realizar diluciones del suero del paciente. La reacción de Rosa de Bengala, que es más específica y minimiza el fenómeno de prozona, debido a que tiene un pH más bajo, por lo cual permite visualizar mejor esta aglutinación. Y el antígeno tamponado en placa, que es una prueba en placa, que es la recomendada para el banco de sangre. La fijación del complemento, que es una prueba altamente específica y es de referencia internacional, aunque está en desuso.
En esta prueba se incuban diluciones del suero inactivado con el antígeno y el complemento, y además se requiere un sistema hemolítico. La prueba de Coombs, en este caso se va a utilizar el antígeno de Brucela con el suero del paciente, que si tiene anticuerpos tanto completos o incompletos, van a ser detectados por medio del suero de Coombs. De esta manera se va a visualizar esa aglutinación. Inmunofluorescencia indirecta, en el cual va a estar improntado el microorganismo, o técnicas de ELISA. En estos últimos dos casos se evidencia la presencia de anticuerpos totales, completos e incompletos, y además permiten discriminar los isotipos de inmunoglobulinas involucrados. En el laboratorio de serología de Stambolian se utilizan dos métodos para el diagnóstico de brucelosis. Un método de screening, la Huddleston, como mencionamos anteriormente, y los métodos más específicos mediante ELISA. Para la Huddleston se utilizan antígenos bacterianos de Brucella abortus y la cepa 11-19-3 en solución fisiológica con conservantes apropiados. Las bacterias que utilizan son en fase lisa y las limitaciones que tiene este método es la hemólisis visible y los kilomicrones que pueden dar reacciones inespecíficas. En cuanto a los ELISA que se realizan en el laboratorio, tenemos de tipo IgG e IgM. En cuanto a las IgM, se debe realizar la técnica utilizando un sorbent de IgG, ya que de otro modo se pueden obtener falsos positivos por la presencia de factor reumatoide o falsos negativos por exceso de IgG que no permitan que se evidencie la reacción antígeno-anticuerpo. Es importante destacar que pueden presentarse casos de reacción cruzada con algunas bacterias de importancia clínica, como son Francisella tularensis, Escherichia coli, Vibrio cholera y otras. A su vez, hay que destacar la interpretación de los resultados que se realizan mediante la lectura de densidades ópticas y la evaluación de un índice de anticuerpos que nos va a dar el grado de positividad o no de la muestra. Entonces, es importante destacar que un resultado negativo de las pruebas bacteriológicas no va a descartar la infección. Esto puede ser porque la muestra se ha tomado en un momento que no era el adecuado, por ejemplo, fuera de la etapa febril. Un resultado negativo serológico en una muestra no descarta la infección. Un resultado positivo de las pruebas serológicas pueden indicar que el paciente está cursando una infección activa, que el paciente tiene anticuerpos que persisten después de la recuperación, que haya tenido contacto accidental con el germen, no necesariamente seguido de la enfermedad, o que se haya expuesto a un microorganismo que presente reacción cruzada con Brucella. Por esto es que el aislamiento bacteriológico tiene una sola interpretación, mientras que los resultados serológicos se tienen que estudiar en conjunto con los datos clínicos y los epidemiológicos. Entonces, de acuerdo a la información clínica y de laboratorio que tengamos del paciente, vamos a definir los casos como caso sospechoso, que es toda persona con fiebre de comienzo agudo o insidioso, con signos y síntomas y antecedentes epidemiológicos. Aquel caso probable va a ser el caso sospechoso con una o más pruebas de tamizaje positivas. Puede ser, por ejemplo, en un banco de sangre. Caso confirmado va a ser todo caso probable con estudios bacteriológicos y serológicos positivos con nexo epidemiológico. Y un caso descartado va a ser todo caso con dos muestras separadas por 30 días en las que no se detectan anticuerpos anti-Brucella. Es importante destacar que esta enfermedad es de notificación obligatoria. Bien, con respecto al tratamiento, el recomendado es doxiciclina con rifampicina, pero hay distintas asociaciones, puede ser con streptomicina o con gentamicina. Es importante destacar que ante una exposición accidental se hará una prueba serológica post-exposición para ver el estado serológico del paciente y a las 2 semanas luego de la exposición accidental. El tratamiento preventivo va a ser un ciclo de doxiciclina por 6 semanas y en el caso de contacto con conjuntivas se le va a sumar otro antibiótico. El mayor inconveniente en el tratamiento es la dificultad para conseguir la erradicación intracelular de este microorganismo. Así es que el seguimiento va a tener como objetivo verificar la remisión de los síntomas,
ver que el paciente haya tenido una correcta adherencia al tratamiento y evaluar si tiene presencia de efectos adversos o si hay alguna recaída. Ese seguimiento va a ser durante el tratamiento, a la primera semana, con un control clínico en el cual se verifique si el paciente está correctamente adherido al mismo. A su vez, va a ocurrir esto a la tercera semana y al fin del tratamiento con una serología de control. Post tratamiento se van a hacer controles clínicos y serológicos hasta los 24 meses. Es importante la realización de controles serológicos y microbiológicos correspondientes y hay que tener en cuenta que hay persistencia de bajos niveles de anticuerpos en pacientes que tienen una evolución clínica satisfactoria. Y la verdad que esto puede ocurrir y no hay un criterio de curación de esta enfermedad. Por eso es que se hacen estos controles tan continuos. Bueno, y a modo informativo, con respecto a la inmunización, actualmente no existe ninguna vacuna de Brucella abortus recomendada para el uso humano, pero sí la vacunación antibrucélica es obligatoria en el 100% de las terneras de 3 a 8 meses de edad con la vacuna de Brucella abortus cepa 19, que están en fase lisa y es en simultáneo con las campañas de vacunación antiaftosa y bajo una estrategia regional. Y para finalizar con el Ateneo, les traemos un caso clínico de nuestro laboratorio de un hombre de 77 años, ganadero, de la Bulash, Córdoba, que consulta por astenia y un descenso de peso muy marcado de 8 a 10 kilos en el último mes. Se le realiza un hemocultivo y serología completa, incluyendo para Brucella. En cuanto a los análisis, en el hemograma se evidenció una leganemia. La química muestra las transaminasas elevadas, recordando que no supera 5 veces el valor normal de las transaminasas, como puede ocurrir en otra hepatitis viral, por ejemplo, y la serología da positiva, tanto para IgM como IgG, y la Hudelson da positiva en alto título, es decir, que descartaríamos un falso positivo y es muy probable de un caso que el paciente tenga la brucelosis. La serología para hepatitis, HIV y leptospirosis da negativa. Se realizaron 2 hemocultivos, de los cuales los 2 positivizaron a las 56 horas para Brucella. Se realizó la identificación y la tipificación, dando oxidasa positivo, urea positivo, citrato negativo, glucosa y silosa positivo, y se derivó al Laboratorio Nacional de Referencia, al Malbrán, donde identificaron Brucella abortus biovar 1. Rápidamente se inicia el tratamiento, donde se incluyó doxiciclina y rifampicina, y se completó un tratamiento a las 4 semanas. En el último control, que fue inicios de 2019, cursaba de manera asintomático y con un laboratorio normal. Por el contexto de la pandemia, en el 2020, el paciente no volvió al laboratorio, pero sí hubo comunicación telefónica y no presentaba ningún tipo de clínica. Bien, y como conclusiones, la brucelosis es una zoonosis que continúa generando grandes pérdidas económicas, tanto en la industria agropecuaria como en la salud. El diagnóstico de brucelosis humana es difícil. Además de considerar la historia clínica, es recomendable realizar un estudio bacteriológico complementando con el análisis de los anticuerpos séricos. Es de suma importancia tomar las precauciones adecuadas para evitar la exposición accidental a microorganismos desconocidos. Al no disponer aún de una vacuna adecuada para humanos, es fundamental el incremento de medidas de prevención. En Argentina, la brucelosis humana es una enfermedad que persiste en las regiones donde la infección animal no está controlada. Sin embargo, se están realizando esfuerzos importantes para proveer asistencia, diagnóstico y vacunación en todas las provincias argentinas. Muchas gracias.